a la iglesia, el congregarse. Hay muchos que dicen, yo tengo fe, pero no me congrego. Es a mi manera. Eso es un tremendo error. Error doctrinal, ¿cierto? Que en ningún lugar en la Biblia lo menciona, sino que al contrario nos tenemos que congregar. Y de las actividades más importantes de la semana, como dije, debe ser el congregarnos. Esto debe ser lo más importante, ¿cierto? Vamos a ir, eso era como introductorio, del valor que nosotros como pastores le damos. No hay pastor que no le da el valor a esto. Yo creo que sin poder competir con ningún otro pastor, yo creo que la mayoría, por no decir todos, apuntamos en esta misma dirección, que esto es la actividad más importante de la semana. Usted piensa que su trabajo es más importante, está equivocado, está errado. Esto es lo que le va a dar la fuerza, la energía para que usted vaya al trabajo. Pero el trabajo no es lo más importante. Aún los hijos no son más importantes que Dios. Aún las esposas, los esposos no son más importantes que Dios. Por eso tenemos que estar siempre siendo expuestos a la palabra de Dios. Y un día como hoy, en este momento específico de ministrar la palabra, se dio cuenta que puse en silencio, le puse todos los bloqueé todo. Le puse eso, no molestar, lo puse en modo avión, le bajé el volumen, por cualquier cosa, porque le doy reverencia al mensaje. Yo siempre, en mi familia biológica, siempre le digo, me pueden llamar de lunes a sábado, incluso domingo en la tarde, pero no me llame el domingo, no me visite el domingo. Si usted me quiere visitar, me puede visitar de lunes a viernes, el sábado todo el día, y por último me visita el domingo en la tarde. Si usted quiere hacer un compromiso conmigo de familia, cualquier día, en cualquier momento, estoy disponible, estoy dispuesto, pero menos el domingo en la mañana, menos, darle valor, significado a esto, porque consideramos que el domingo en la mañana, cuando tenemos que venir a la reunión, lo usamos como parche curita, que nos sirve como comodín para todo. Si alguien me quiere venir a ver, ven a verme el domingo en la mañana. Si alguien me quiere invitar a algún lugar, entonces voy a ir el domingo en la mañana. Cuando esto debe ser reservado, esto debe ser excluido el día domingo para toda otra actividad familiar, laboral. Esto es importantísimo. No estoy comenzando todavía a predicar. Por eso darle valor, por eso Pastora Catalina siempre dice, concéntrese en la adoración, dele valor, significado a la adoración. Hay que imaginarse esas palabras, ¿cierto? Cuando estamos adorando y están escritas ahí en el telón, imaginarse que es real, que se hace vida en usted, que se hace carne en usted. No cantar, porque el mundo canta por cantar. ¿Ves que el mundo es romántico para cantar? ¿A quién no le cantaron una canción romántica o no se la dedicaron? ¿Por qué se ríe Alexi? Porque ¿a quién no le dedicaron una canción romántica y lo hacían suspirar profundo? Pero cuando venimos a adorar a Dios, se nos acaba la fuerza, estamos desconcentrados, estamos atentos al celular, miramos para todos lados, salimos, entramos, vamos al baño, venimos para acá. No digo que no hay que ir al baño. No van a pensar que el pastor dijo que hay que no ir al baño, ¿cierto? Pero ahora comenzamos a marcar el tiempo de la administración de la palabra. Venimos hablando de las parábolas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en los mensajes anteriores veníamos enseñando el verdadero significado profundo de cada una de las parábolas que Jesús enseñó? Y hay misterios, hay secretos. ¿Se acuerdan de esos términos? Misterios, secretos. Esto es como una saga en la película, continuará. Esta es la tercera parte, ¿cierto? Que hace 4 domingos atrás estuve predicando la primera parte que tenía que ver, ¿se acuerdan? Con la parábola del bien, buenos alumnos hay acá. La parábola del sembrador, ¿cierto? Y el secreto de esa parábola, bueno, sabemos que Jesús predicaba así, Él enseña así y todavía sigue enseñando así, para que algunos escuchando no escuchen o viendo no vean.
Porque el Evangelio está para la revelación de la gente que está disponible, dispuesta, entregada. Pero para el indiferente, escucha un versículo y le dio como si nada. Ahí está Dios. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos para salvación. Si la misma palabra lo dice. Por eso, esté atento, porque cualquiera palabra que sea dicha, bien hecha y con dirección de Dios, su vida va a ser transformada, sí o sí. Entonces, la primera parábola que Jesús enseñó fue la parábola del sembrador, Mateo 13, ¿se acuerdan? Y que decíamos que detrás de cada parábola, y la parábola que vamos a ver ahora, hay un tremendo secreto oculto que tiene que ser revelado. Revelación significa correr el velo de lo que yo no puedo ver más allá. Se corre el velo para ver más allá. Porque cuando usted recibe revelación y entiende el secreto que hay, los misterios que hay detrás de cada parábola, ¿cierto? Mire, yo puedo hablar de una parábola solo en términos históricos, historias, cuentos, porque una parábola es un cuento. Es una analogía con la vida cotidiana. Y yo puedo relatar y hablar de una parábola, pero solamente como historia. Pero va más allá que la historia. Hay misterios, hay secretos revelados, ocultos en cada parábola, que lo va a hacer a usted victorioso. Escúcheme bien. Va a poder ver la vida de otra forma. Va a poder superar sus problemas, sus crisis, sus enfermedades, sus dolores, sus angustias, sus debilidades. Porque ¿quién no tiene debilidades? Seguramente hoy día le costó llegar. No le fue fácil. Tuvo problemas, dificultades. Le quiero decir que esas son sus debilidades, ¿cierto? Pero cuando usted comienza a recibir la revelación, los misterios, los grandes secretos detrás de la parábola, son tremendas herramientas para que usted pueda fluir en su presencia y pueda alcanzar la libertad, pueda alcanzar la sanidad, pueda alcanzar la salvación, pueda alcanzar a adorar como siempre usted ha querido, servir a Dios como siempre ha deseado. ¿Y se acuerdan que ese secreto de la parábola del sembrador era que en el reino de los cielos, cuando usted es parte del reino de los cielos, es cuando usted toma una postura participante con Jesús? Es decir, partiendo primero cuando usted le hace Señor, amo y dueño y se arrepiente de sus pecados. ¿Sí o no? Yo recuerdo ese día cuando vine a Jesús, muchos años atrás. ¿Saben cuánto, no? ¿Cierto? Siempre lo digo. A mucha honra, 37 años atrás que le entregué mi corazón a Jesús. Eso es un milagro espiritual. Y cuando usted acepta con convicción, con arrepentimiento, usted entra al reino de los cielos. Así de claro. Y dentro del reino hay un lenguaje. Dentro del reino de los cielos hay códigos espirituales que usted tiene que aprender a escuchar, a recibirlo y a vivirlo. Usted sabe que el mundo oculto tiene códigos espirituales. Usted sabe que entre los brujos, cuando se ven por primera vez, se identifican. Hay códigos espirituales en el ambiente espiritual. Como también entre nosotros hay códigos espirituales que nos enseñan, que nos conducen, que nos llevan, que nos ponen en alerta. Es como, le cuento un caso, que no lo tengo dentro de la pauta para ministrar, pero de esos códigos espirituales, algo muy sencillo. Hace un tiempo atrás, ahí en mi trabajo, cambiaron la planta de la jefatura, llegó un nuevo jefe, se presentó y comenzó a hablar de cosas técnicas, nada que ver con el evangelio ni con la palabra. Primera vez que lo veía y el Espíritu me habló. Y me dijo, esa persona está llena de mi gracia y de mi salvación. Así, literal. Pasaron 2 o 3 semanas, tuve un par de conversaciones más personal con él. Y le dije,
¿Tú eres creyente, cierto? Me dijo, sí. ¿Tú participas de una iglesia? Sí. ¿Tú eres comprometido con la obra de Dios? Sí. Hay códigos que manejamos. Hay un discernimiento. Yo, mire, a veces yo les digo, en serio, es como que el olfato, en la parte humana, mi olfato es malísimo. Ese sentido mío es malo, pero malo. Pero en términos espirituales, escuchen esto. Y yo sé dónde usted está metido usted. Y Dios me habla. Hay códigos. Satanás en su reino maneja códigos. Pero el reino de los cielos tiene código. Y los tiene que aprender a conocer para hacer la obra de Dios. Entonces, la primera revelación, el primer misterio, el primer secreto que Jesús enseña, que eran mensajes para discípulos, porque la prédica de hoy, mire, escuchen, es para discípulos. Y usted dirá, pero es que, pastor, yo primera vez que vengo y primera vez que escucho este mensaje. Sí, pero Dios quiere que hoy usted sea discípulo. Si no implica una cosa con la otra. Tal vez usted llegó más vacío que cualquiera. Tal vez usted llegó sin Dios que cualquiera. Pero váyase con Jesús en su corazón hoy y sea discípulo desde hoy. Si es que está aquí porque hay un propósito. No vino al azar, no vino porque tenía ganas. El Espíritu Santo lo trajo a este lugar. Yo lo creo. Entonces, mensajes para discípulos. Mensajes potentes. Mensaje para cambiarle, mire, cambiarle la mentalidad. Mientras sigamos pensando lo mismo de siempre y haciendo lo mismo de siempre, vamos a seguir siendo lo mismo de siempre. Lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de enfermedades, lleno de depresión, lleno de angustia, lleno de temores. Entonces, el primer secreto del reino de los cielos que Jesús enseñó a sus discípulos es que en el reino no hay frenos. Si lo explico de otra manera, no hay límites, no hay barreras. Usted puede alcanzar lo que quiera en su vida. Para la obra de Dios, para su familia, para su trabajo. Ponga el caso que sea. No hay límites. ¿Les cuento un secreto? Mientras el gobierno de las tinieblas tiene límite. Dios le trazó una línea a Satanás. No tiene más poder que el poder de Dios. No tiene más fuerza que la fuerza de Dios. El reino donde Satanás se mueve, que ni siquiera me gusta usar la palabra reino de Satanás o reino de las tinieblas, tiene límite, pero el reino de los cielos no tiene límites. Es inalcanzable los límites que Dios ha definido para su Hijo, para la iglesia. Usted puede soñar con tener una iglesia grande, sueñe porque es posible en el propósito de Dios. Para mí, es posible llenar estas sillas. Es un sueño que uno tiene como pastor para extender su reino. ¿Cierto? Y pasamos a la segunda parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña. Porque a veces, ¿sabe? Tenemos la mala costumbre que pensamos que los que estamos en la iglesia, cuando uno, mire, tal vez usted viene por primera vez y usted piensa que el que está a su lado, que usted nunca lo ha visto, es como casi perfecto, casi a nivel de querubín, de ángel mínimo. Sí, y pensamos que el que está al lado, ¿cierto? Llega a ser un serafín, que es una creación de Dios con harta autoridad más que los ángeles. Llega a ser un serafín, sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades, sin crisis, sin dolencias, sin depresiones, sin angustia. Y el secreto que hay detrás de esta parábola es
que nosotros tenemos que crecer con la cizaña. Y la cizaña representa, ¿se acuerda lo que representaba la cizaña en un cristiano? Nuestras malas actitudes, ¿cierto? Nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras mañas, nuestros chismes, nuestras mentiras, nuestros cagüines, nuestras deslealtades. Y hay gente que se ha ido de este lugar, y sé que de otras iglesias también se van porque no lo saludaron, porque le mintieron, porque lo traicionaron. Si Jesús les dijo, para crecer fuerte, tienes que crecer entre las raíces de la cizaña. Tus raíces se tienen que entrelazar con la cizaña. Así es el mejor crecimiento. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo enseñó Jesús. Entonces ahora vamos a la tercera parábola, que tiene que ver con la levadura. Eso es una pequeña introducción. Eso vamos solamente el verso 33 del capítulo número 13. Es cortita la parábola de la levadura. Pero ¿cuán impacto tiene esta revelación, esta parábola? Si ponen por ahí de nuevo el afiche, ¿lo colocaron o no? No lo vi. A ver si lo colocan. Como por título de este mensaje, los influencers del reino. ¿Se entiende, sí o no? ¿Se entiende? ¿Quién no conoce las redes sociales? ¿A quién no se le ha pasado por la mente? Incluso a mí se me pasó una vez por la mente ser un influencer de las redes sociales. ¿A quién no? ¿A quién no? Chévere, ¿cierto? ¿Cierto? Digno, bonito, hermoso. Por ahí me acuerdo que mi hermano hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, me enseñó una frase que tiene mucho que ver. A mí me gusta imponer tendencias, no seguirlas. No, si eso era un dicho mundano. Algo que mi hermano me lo contaba yo cuando era chico, pero no estaba lejos de la realidad. Entonces mucha gente sueña con alcanzar influencia en los demás. Mientras más influencia yo tengo sobre los demás, me siento mejor, me siento más poderoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el influencer en las redes sociales, ¿cómo se siente? Poderoso. ¿Cierto? Un referente, bueno o malo. Claro que hay unos más malos, pero referente igual. ¿Cierto? Y la gente le sigue igual, por lo malo le sigue igual. Porque tiene ciertos patrones característicos que no tenemos nosotros. Por eso no estamos en las redes. Entonces dice, no, es que a mí no me gusta eso. Ya está bien, eso es del mundo, ya está bien. Pero espérate, hay dos preguntas. ¿No te gusta o no puedes serlo? Porque el influencer de las redes sociales tiene que tener ciertos patrones, características muy bien definidos para lanzar las redes sociales. Porque hay influencers que tienen millones de gente que le sigue, ¿sí o no? Millones, otros miles. Pero ¿qué hay en ellos? ¿Qué patrón se repite para cumplir ese deseo? Y dice la palabra. Por eso el título es bien dicho, los influencers del reino. Usted y yo. Dios nos ha llamado para influenciar el mundo, y no el mundo en nosotros. Entonces dice solo el verso 33, dice, otra parábola les dijo, porque ya venía con, esta es la quinta parábola, porque la cuarta no la quise tomar porque era muy similar a la anterior, la parábola de la semilla de la mostaza, sería la tercera, si digo bien, sería la tercera, y la cuarta, perdón, no la quinta, la cuarta es la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante, es igual a, es el equivalente a, es parecido a la levadura que tomó una mujer. Todos conocen la levadura, ¿cierto? ¿Cierto? Que es un hongo, ¿cierto? Microscópico, que cuando usted le echa agua se activa, ¿cierto? La mezcla con otras cosas, leuda. Usted la mezcla con la harina, leuda la masa en un 2x3, pero una pequeña porción. Y dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
La levadura tiene una particularidad. Invade el resto de la masa. La invade. No le pide permiso. Entra nomás. ¿Cierto? Su propiedad, su característica es afectar, es influenciar, ¿cierto?, el resto de la masa. Entonces, ¿sabe qué? En términos teológicos, porque esto no fue tan fácil definir un mensaje como este, porque la palabra levadura quiere decir muchas cosas en la Biblia. Está hablando de la hipocresía, ¿cierto?, que Jesús lo dijo y lo enseñó. Habla de la hipocresía de los fariseos. Hipocresía, ¿cierto?, es querer aparentar algo que uno no lo es, pero con la intención de ser reconocido, de ser famoso, recibir aplauso, recibir reconocimiento. Eso es ser hipócrita. Decir algo que uno no es, ¿cierto? Decir que yo soy puro cuando soy muy cochino por dentro. Decir que no hay que mentir y yo soy el primero que estoy mintiendo. Eso es ser hipócrita. ¿O no? Esa actitud en nosotros fluye y fluye y fluye. Por eso no hay cambio en su vida. No más que por eso. Porque pretendemos conocer a Dios y ya entramos en esta hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque en la casa ladramos como perro y en la iglesia nos falta poco que nos salgan alitas para hacer similares a los ángeles. Con mi esposa yo me río en la iglesia, le muestro los dientes, pero en mi casa discuto todo el día. Eso es ser hipócrita. Eso es ser hipócrita. Algunos se ríen, él le llegó. O el pastor está equivocado. Y también Jesús enseña con respecto a la levadura en relación a la doctrina de los fariseos. Y sabe que la doctrina de los fariseos era una cosa, religión con muchas liturgias y ceremonias y con muchas normas de hombre, muchos reglamentos de hombre. Es decir, por ejemplo, yo no voy a hablar de ninguna iglesia en particular. Voy a hablar del concepto que hay detrás de iglesias específicas. Que yo no podía subirme al púlpito a predicar si no subo con corbata. Eso es reglamento de hombre. Jesús enseñó con respecto a la levadura en cuanto a esta doctrina de los fariseos, de los hombres religiosos. Pero también, ¿cierto?, se enseña que la levadura representa la influencia del mundo hacia la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como muchas veces nosotros estamos siendo bombardeados por cosas del mundo y las traemos a la iglesia. Y eso, ¿se acuerdan que eso está en el principio de la parábola del sembrador? Cuando la semilla cayó junto al camino, junto a pedregales, a espinos y a pedregales, ¿cierto? Habla en sí cómo el mundo nos ahoga, nos agobia, nos seduce y nos atrae y nos gusta. El mundo a nosotros nos gusta pecar. Porque si el pecado en estricto rigor fuera malo, es malo en términos espirituales. Pero si al pecar por mentir me provocara dolor en el cuerpo, yo no mentiría nunca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, el ser adúltero, si me trajera cojera, ¿cuántos cojos andarían hoy? Si la rebeldía, ser rebelde, ¿cierto?, me hiciera que quedara ciego, ¿cuántos ciegos habrían hoy? Es decir, pecamos porque el pecado es rico, es sabroso. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y por qué están tan calladitos? Pero lo que yo creo que esta parábola está siendo direccionada en esta dirección de acuerdo a lo que dice el libro de Jeremías 15 y 19. Si lo colocan rápidamente también lo voy a leer. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, mire, ustedes saben el nivel de profeta que era Jeremías, ¿sí o no? ¿Lo conocemos? El nivel de profeta. Era un profeta mayor. Y miren lo que le dice Dios. A las quejas de Jeremías,
Porque el ministerio, mire, Jeremías predicaba y predicaba y predicaba y llamaba al arrepentimiento al pueblo, porque iba a venir una nación, ¿cierto?, que lo iba a subyugar y lo iba a esclavizar. Ni siquiera creyeron, ni siquiera ninguno, pero ninguno se arrepintió, ni reyes, ni nobles, ni ciudadanos, ninguno se arrepintió. El pobre Jeremías estaba destrozado, deprimido, angustiado y se quejaba con Dios frente a la actitud de la nación. Y Jehová de los ejércitos lo reta, lo exhorta y le dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, le está hablando al profeta, no le está hablando a la nación, y yo te restauraré y delante de mí estarás, y si me entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Y le dice: conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Es como que de repente el profeta debilitó en su mensaje. Bueno, como no me hacen caso al mensaje, bueno, me voy a hacer como uno de ellos. Me voy a hacer mentiroso, me voy a hacer rebelde, me voy a hacer idólatra, me voy a hacer chismoso. Qué fácil ser chismoso. Es fácil. Es seguir la cuerda. Y te digo, te juntas con chismoso y al 2x3 vas a ser chismoso. Te juntas con mentiroso, al 2x3 serás mentiroso. Pero si te juntas con hombres de Dios, al 2x3 serás un hombre de Dios. Entonces eso le dijo Jehová a Jeremías. Entonces, este verso, a mi entender, para este caso, para este momento, está más orientado que los discípulos, la iglesia del Señor, influyamos en el mundo y no el mundo en nosotros, porque traemos muchas cosas del mundo. Algunos nos vestimos como el mundo se viste, seguimos modas como el mundo las impone. ¿Se ha visto cómo la gente se tatúa? ¿Se ha visto cómo la gente se coloca? Ni sé el término de esos fierritos que se cruzan por los labios, por la lengua, por los ojos, por la ceja, por los oídos, por todos lados, por todos lados. Se ponen unas cositas aquí en el ombligo, por todos lados. Cómo el mundo impone una moda. ¿Saben que todos esos símbolos son símbolos de esclavitud? ¿Usted sabe cuántos años los negros en los Estados Unidos lucharon para ser libres? Y vaya a ver cómo está la gente en los Estados Unidos, porque a mí nadie me puede decir, porque nosotros vivimos en los Estados Unidos, cómo están llenas de argolla, de cuestiones metálicas. Es una demostración todavía de esclavitud. Por eso la gente, cuando conoce a Cristo, nadie le tiene que decir, sino que el Espíritu lo tiene que convencer y soltar todas esas cosas por amor, para ser libre y no esclavo. Porque este mensaje no te lleva a ser esclavo, te lleva a ser libre. Libre de tus opresiones, libre de tus enfermedades, libre de tus angustias, libre de tus vicios, libre de tus mentiras, libre de todo. Esto es un mensaje completo. Es decir, lo que Dios quiere que tú seas es levadura buena. No la levadura mala de los fariseos, de los religiosos, sino que de la levadura buena para poder tomar posesión donde tú estás. Ahí Dios quiere que tú gobiernes. Ahí Dios quiere que tú reines donde estés. Ser luz para el mundo. Entonces, que quede claro, lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Es hablar todo lo contrario. Es cierto que hay algunas prédicas que se pueden aplicar, que se habla de lo que es la levadura de los fariseos, pero hoy vamos a hablar de la levadura del reino de los cielos. La correcta levadura que debe tener un discípulo. Como digo, usted me podrá decir, es que yo no soy discípulo, pero si estás aquí es porque siquiera hay una pequeña lucecita que dice en tu alma que lo quieres ser, que lo quieres ser, que lo quieres ser. Por eso viniste, por eso viniste. Entonces también este mensaje es para ti. ¿Cuál es el nivel? Mire, el nivel de la levadura. Porque
Ustedes saben que de dato me encanta asociarlo al mensaje. Veamos el nivel de la cobertura, de la influencia y del alcance, de la proporción que es la levadura cuando usted prepara pan. ¿Sí o no? Hay gente entendida que sabe hacer pan, sabe la proporción, pero sabe que la proporción matemáticamente es de 1 a 100. Es decir, por una porción de levadura son 100 porciones en el peso de harina. De 100 a 1. ¿A qué se asemeja eso? ¿A la parábola del sembrador? ¿Sí o no? Cuando dice, sin límite, vamos a dar muchos frutos sin límite. ¿Se acuerda la enseñanza? Sin límite, vamos a dar frutos sin límite. ¿A cuánto? Al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Entonces, esta es una parábola que está alineada encubiertamente con la parábola del sembrador sin límite. Al 100 por 1, al 100 por 1. Todavía el Espíritu habla al 100 por 1. El Espíritu no se conforma con el 30 por 1, ni por el 60 por 1. Al 100 por 1. Al 100 por 1. Entiéndalo eso. Usted está pensando en algo chiquito. ¿Se acuerdan? Lo que decía, mientras usted piensa en algo chiquito, Dios está pensando en algo poderosísimo en usted. Algunos piden una casita chiquita, por favor. Cuando Dios quiere cosas poderosísimas en usted. Entonces la relación es 100 a 1. La proporción de envergadura, de influencia, cierto, que tiene la levadura sobre la masa es de 100 a 1. ¿Cómo un discípulo podría afectar? Entonces, mire, usted como discípulo, ¿cómo podría fácilmente, de acuerdo a la palabra, sin límite, esto es sin límite, sin límite, sin límite, sin límite, que usted el próximo domingo, que una reunión evangelística, usted, de acuerdo a la palabra, usted podría ser capaz de traer hasta 100 personas a este lugar. Uno solo. Estos son los niveles de secretos del reino. Uno solo puede traer a 100. Uno solo. ¿A cuántos invitados tiene usted para el próximo domingo? ¿A cuántos? Yo tengo a 3. ¿Cuánto tiene usted? Pero el nivel es 100. ¿Cuánto tiene usted de 100? ¿Tiene uno? ¿O no tiene ninguno? ¿O no se ha atrevido? ¿Sabe que esto es las cosas, las revelaciones del reino, los misterios, los secretos del reino, que le cambian la manera de pensar y de actuar? Es que pastor es que sabe que es que no he tenido tiempo y quedan 7 días. Pero si la palabra lo dice que usted lo puede hacer solo en un día. En un día lo puede hacer. ¿Sabe el contacto que usted tiene a través de las redes sociales? ¿Cuánta gente usted tiene de los que le siguen? ¿100? ¿50? ¿20? Hay algunos que tienen 1000. Yo creo que tengo como, no sé, creo que 2000 o 1500. Envíele, ¿cierto? El afiche que colocamos acá, envíeselo a esos que tiene usted de seguidores. Ahora que vengan es otro cuento, pero usted está cumpliendo 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1. Usted está cumpliendo, usted está creyendo la palabra. ¿Y cómo sabe si vienen sus 100? ¿Cómo sabe que en el hermano de al lado vienen los otros 100? Y el otro hermano los otros 100, y el otro hermano los otros 100, y el otro hermano los otros 100. Esto provocó un avivamiento. Por creerle a la palabra. ¿Le crea a la palabra o no le crea a la palabra? Yo le creo a la palabra. Mire, entonces, ¿cuáles son los secretos para afectar tu entorno? Esa es la pregunta. Entonces, es una pregunta como muy válida. ¿Qué debo hacer yo, cierto, para afectar mi entorno? Mire, yo le digo, entre las redes sociales, los compañeros de trabajo, los vecinos, sus familiares, sus amistades, su entorno directo, yo creo que, pero mínimo 200 personas. Mínimo. El abanico de gente que usted puede contactar, mínimo 200 personas. Yo solamente ahí donde estoy haciendo clase, ¿cierto? Yo mínimo tengo 200 alumnos este semestre. Mínimo 200, y no lo he contado. Mínimo 200. Póngale a mis compañeros de trabajo, póngale a mis amigos, a mis vecinos. Yo supero las 500 personas. Y creo que usted también.
Es decir, el espacio para afectar el entorno está. El que no está es usted y yo, disponible para afectar ese entorno. ¿Sí o no? Entonces la pregunta que es válida, bueno, ¿cómo puedo afectar mi entorno? Mire, algunos me podrán decir, pastor, hay que orar. Algunos se ponen como muy espirituales, ¿cierto? No, pastor, ¿sabe qué? Para poder afectar el mundo, mi entorno, mi amigo y todo lo que usted ha dicho, hay que orar más. Y el que lo está diciendo nunca ha orado. Se creen catedráticos de la oración. Se creen que pueden influir en los demás y no tienen vida de oración. No, pastor, otros dicen, pastor, ¿sabe qué? A la oración agreguémosle ayuno. ¡Wow! Sí, yo no estoy diciendo que no. Esas cosas son importantes, básicas, ¿cierto? Hay que ser portadores de la presencia de Dios para influir el mundo. Cuando tú no eres portador de la presencia de Dios, el mundo te absorbe. Pero cuando tú portas la presencia de Dios, ¿cierto? Ahí tú recién comienzas a influir el mundo. ¿Cierto? Entonces, lo siguiente. Tal vez ya hemos orado lo suficiente. Tal vez ya hemos ayunado lo suficiente. ¿Hay algo más que hacer? Creo que sí. Y a esto me refiero. ¿Cierto? Las cosas que voy a comentar, ¿cierto? Que va a marcar la diferencia. Piense en un influencer de las redes sociales. Piense en el patrón que tiene, la conducta que tiene, la característica que tiene, el carácter que tiene para estar ahí donde usted no está y está él. Piense en esa persona. Entonces, mire, tenemos que pensar lo siguiente: hacer las cosas, lo primero, aparte de ser portadores de la presencia de Dios, aparte de orar, aparte de ayunar y de adorar bien, hay que hacer otras cosas. Y lo primero que tenemos que hacer después de todas estas cosas es hacer las cosas, escuchen bien, con excelencia. Me dio calor, permiso. Me dio calor. Hacer las cosas con excelencia. Porque yo conozco algunos que oran, ayunan, cantan bonito, y cuando uno le pide hacer algo para la obra de Dios, lo que es menos excelente, lo hacen rapidito, como decimos nosotros los chilenos, al cohete, a media. Total es para el Señor, ¿sí o no? Yo he escuchado, no aquí, pero yo he escuchado, porque con mi esposa tratamos de hacer las cosas con la mayor excelencia posible, pero yo he escuchado, yo canto y no ensayo totales para el Señor. ¿Cómo puede ser eso? Fuimos más excelentes. Mire, ¿quién no anduvo en el mundo? Yo anduve en el mundo. Y todavía ando en el mundo, pero en una postura diferente. Ya no para ser influenciado por el mundo, sino que para fluir en el mundo. ¿Sabe lo que yo me propuse hoy? Que esta palabra que iba a ministrarle a usted, iba a influir yo en su mente para que usted cambie. ¿Y sabe qué? Para el mundo hicimos las cosas excelentes. Cuando el mundo nos seducía, nos atraía, hacíamos las cosas con excelencia. Cuando iba a una fiesta, porque yo fui a esa fiesta, ¿cierto? La hermana se ríe, pero es verdad. Iba con la mejor ropa. Y cuando usted viene a la iglesia, viene con lo que primero pilló, por lo que mejor está limpio, o de repente ni quiere ni planchar la ropa. A ver, me voy a poner esta cuestión porque esto está más estiradito que esto. Y apuradito, ni se lucha los zapatos, hay que taparse los zapatos, por si acaso, ¿cierto? Apuradito. Fuimos excelentes en el mundo, pero en la iglesia, ¿qué nos cuesta ser excelente? Yo me acuerdo que no se va a ridiculizar, no se va a escandalizar con lo que voy a decir, pero si yo también fumé, también pasé por la botillería, ¿cierto? Por los boliches, y me compraba cigarros con el mejor filtro. No compraba cualquier cigarro, ¿cierto? Fuimos excelentes para el mundo. O cuando compraba licor,
Que licor yo no tomaba cerveza, ¿cierto? O van a decir, el pastor era bueno para la chela. Sí, fue bueno para la chela, muy bueno, pero compraba la mejor. Y aquí, cuando hay que ofrendar, una loquita nomás, una loquita, rapidito, una loquita. Y la vamos a doblar para que nadie la mire, porque se va a sentir avergonzado con 1,000 pesos. Rapidito, para que nadie se note. Me voy a mezclar entre medio. No somos capaces de ser excelentes en la obra de Dios. Por eso, yo mismo hoy dije, voy a ofrendar mejor. Voy a dar más en mi ofrenda, porque quiero que mi ofrenda sea excelente. La excelencia te promueve para ser ilustre y que los demás quieran escucharte. ¿Cómo te van a escuchar si tú no eres capaz de dar? Quiero que me dé un consejo. ¿Cómo doy? Pero si tú nunca has dado, ¿cómo vas a dar consejo? ¿Se dan cuenta? Cuando cambiemos este chip en nosotros de la excelencia, de la mediocridad, porque somos mediocres en muchas cosas que hacemos. En el trabajo secular trabajamos al ritmo de las exigencias, ciertos laborales y las metas de la empresa. Pero te piden hacer algo aquí en la obra de Dios a media, apuradito, como salga. Totales para la obra de Dios. Por eso me gusta este equipo de hombres que están aquí atrás. Se los digo, tal vez no todos cantan bonito. Sí, hay uno, a lo más 2 cantan bonito, se los digo. Ya, 3, para que nadie se enoje. Te digo excelente, a eso me refiero. Yo no estoy hablando a nivel de adoración, porque hasta los burritos adoran y Dios escucha. Escuche, yo estoy hablando de la gente que canta bonito. Escuchen bien, ¿sabían ustedes que los burritos cantan y Dios lo escucha? Pero me gusta de este equipo de hombres y mujeres que permanentemente están enseñando. La excelencia se nota cuando estamos adorando. Yo no sé si usted se da cuenta. Yo no tengo oído musical, pero me gusta cómo suena. Y no es porque cantan bonito, porque ensayan, porque buscan la excelencia, porque buscan lo mejor. Cuando el otro día le dijimos al Felipe, le vamos a cambiar la batería, al Felipe casi se murió. Y estábamos en una mini reunión aquí adelante, ya vamos a cambiar la batería, una batería electrónica, porque esta mete mucha bulla, y es verdad. Y estábamos ahí conversando y creo que el pastor Poli, ¿qué le va a decir al Felipe? Porque nadie se atrevía a contarle al Felipe, porque sabían que el Felipe se iba a molestar, porque a él le gusta la excelencia, le gusta el sonido, le gusta la perfección, pero le vamos a cambiar la batería igual, y se va a acostumbrar a esa batería electrónica, igual como esta batería, por un tema de cuidar la acústica y el sonido del salón, para que mañana no venga el mundo a reclamarnos que ruidos molestos, como ya han habido algunos casos en Santiago y en el sur, el escándalo que hubo ayer en el sur de Chile, el escándalo terrible, por estar predicando con ruidos molestos, y se formó una pelea entre los hermanitos y los carabineros. Hubieron heridos, detenidos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay que hacer las cosas, como dice siempre mi esposa, con excelencia. Y le voy a dar solo un ejemplo de lo que Jesús hizo. Cuando Jesús lo invitaron a la boda de Caná y transformó el agua en vino, la historia dice que el maestresala, cuando fue a probar el vino pensando que tenía que ser el vino más malo, dijo, ¿qué pasa con este vino que es el mejor dentro del orden de la boda? Entonces, cuando Jesús interviene, escuche, en el mundo, transformando el agua en vino, fue el mejor vino. Por eso cuando Dios te quiere sanar, te sana.
no a media. Y si te dejó a media, es porque hay algo que todavía tienes que aprender. Escuchen esto. Jesús hizo todas las cosas con excelencia. Fue tan excelente Jesús que cuando lo humillaron, cuando lo latigaron, cuando lo acusaron, cuando le bofetearon, cerró su boca. Y pobre que te digan o que te ofendan, que te digan mentiroso, que te digan ladrón, que te digan chismoso. Pobre de aquel que te lo diga. Es decir, ahí se ve la excelencia. Jesús se movía con otros códigos. Jesús se movía con la revelación del reino. Había profundidad en él. Entonces, mire, otra cosa, otra condición para poder influenciar en el mundo. Mire, no discriminar a la gente. Dice en 1 Corintios 9, del 19 al 22, no lo pongan ahí rápidamente, que cuando el apóstol Pablo, cuando iba al judío, se hacía judío. Se lo voy a traducir en otras palabras. Cuando iba al gentil, ¿cierto? Al hombre sin ley, se hacía como al hombre sin ley. Se mimetizaba entre la gente. Y cuando iba al débil, se hacía débil. Cuando iba al fuerte, se hacía al fuerte. Por eso Jesús se relacionó con mucha gente. Se relacionó con los publicanos. Los publicanos eran ladrones y traidores. Se relacionó con los traidores y los ladrones. Se relacionó, mire, con las prostitutas. Y ahora enseñan en la palabra, no tienes que asociarte ni relacionarte con esa gente, con esa chusma. A nosotros no nos gusta todo el nivel de gente. He escuchado cristianos que dicen, no me gustan los flaites, pero Dios te ha llamado a predicarle a los flaites. Y para predicarle a los flaites tienes que hacerte flaite en algunas conductas, sin caer en el pecado de ellos. ¿Me escuchó? ¿No le gustó? ¿Cierto? Para ir a predicarle a los ladrones, tienes que de alguna manera aprender el lenguaje de ellos y predicarle a los ladrones sin caer en las conductas de pecado de ellos. Para ir a predicarle a la prostituta, sin ser prostituta, tienes que ponerte en el caso, ¿qué es lo que siente una prostituta? Para ir a predicarle a la prostituta. Hay algunos que, yo me acuerdo que años atrás vi aquí una hermana que se fue de la iglesia, yo creo que Dios la sacó, odiaba a los extranjeros. Ya no era xenofobia, era odio. No los soportaba. Yo para ir a predicarle a los venezolanos me tengo que hacer venezolano. Tengo que pensar como el venezolano. Tengo que sentir como el venezolano. Tengo que viajar a Venezuela y conocer sus costumbres para predicarle a los venezolanos. Que les gusta el baile, les gusta. Que les gusta el sonido, les gusta. Pero tengo que ir a predicarle el evangelio igual. Por eso nosotros en la planificación de los hermanos que gobernamos la iglesia, llamé a familias venezolanas para conocer, ¿cierto?, cómo piensa el venezolano, porque en la iglesia están llegando muchos venezolanos, colombianos, ecuatorianos y todo lo demás. Me guste o no me gusten los extranjeros, me tengo que hacer como ellos para predicar el evangelio. ¿Eso les gustó? Pero todo silencioso. Todo silencioso. Mire, los chismosos son terribles en la iglesia. Son los que más dividen la iglesia. ¿Para qué se va, mi hermano? Se va. El Espíritu le habla. Se paró y se fue. Menos mal que lo conozco. Va al baño nomás. Mire, los chismosos son terribles en la iglesia, sí es verdad. Pero tienes que ponerte, sin caer en el pecado de ellos, ponerte en el nivel de ellos, porque chismean para predicarle la cordura de Dios, la sabiduría de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios. ¡Wow! Y la disciplina de Dios, que si vas a seguir chismeando te va a poner en disciplina. Hay que conocer el corazón de los chismosos. ¿Sabe que Jesús se relacionó hasta con los leprosos
Y los leprosos no había condición cultural ni religiosa para mezclarse entre ellos, porque lo aislaban a los leprosos. Y Jesús se mezcló entre los leprosos. ¿Cómo nos vamos a gastar? ¿Cómo no nos vamos a ganar el mundo si discriminamos? Oye, esos haitianos que llegan no le dan ni la mano porque creen que están infectados. Si eres así, contigo no vas a llegar ni a la esquina para influir el mundo. Se devolvió, el espíritu es fuerte. Se devolvió. Fue apuradito porque dijo la prédica, está muy buena, no me la quiero perder. Otra cosa que usted tiene que hacer para alcanzar el mundo, para influenciar su entorno. Porque yo no estoy diciendo que usted le vaya a predicar a los alcaldes, que le vaya a predicar a los senadores y diputados. Ahora, si lo puede hacer, mejor. Tremendo, poderoso. Pero afecte para bien su entorno. Sea un influencer de las redes sociales, pero aquí de la red del reino de los cielos. ¿Sabe que un influencer tiene esa capacidad y ese poder para influir en los demás? Sea bien o sea malo, pero influye. Un influencer impone una moda y todos los seguidores andan con la misma moda. Hablan como habla el influencer, piensan como piensa el influencer, actúan como actúa el influencer, miran como mira el influencer, quieren ser igual que el influencer y hablan todo el día del influencer. Es porque el influencer tiene la capacidad para trastornar el mundo. Y la iglesia está encerrada en cuatro paredes. No te mezcles con las prostitutas, no te mezcles con los flaites, no te mezcles con los ladrones, no te mezcles con los narcotraficantes, no te metas en la política. ¡Qué error para grande! Por eso estamos como estamos, porque los políticos insensibles a las cosas de Dios están imponiendo leyes en contra del pueblo de Dios. Cuando tú tienes que influir sobre los políticos, yo no estoy diciendo que tú tienes que ser político, influir sobre los políticos, porque mi sueño es que ustedes de primera fila mañana no estén aquí, estén en la segunda, porque en la primera fila vamos a sentar a todos los senadores, diputados, alcaldes que algún día quieran venir a buscar el consejo de Dios, porque la iglesia tiene la capacidad para influirles a ellos y no a ellos a nosotros. Escuchen, cambiemos nuestra forma de pensar, de prejuicios, de moda, de miedo, de formas antiguas de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Cuando dejemos de hacer cosas como siempre las hemos hecho y comencemos a hacerlas de una forma renovada, entonces alcanzaremos un abanico de buenos resultados y seremos sorprendidos. ¿Sabe que nosotros pensamos lo siguiente? Pensamos en forma errada. Pensamos que si somos más, vamos a tener la capacidad para influir en los demás. ¿Y sabe cómo se llama eso? Tiranía, autoritarismo. Eso no se llama influenciar. Influenciar, véalo como los influencers de las redes sociales. Uno tiene millones y millones. Una sola persona tiene esa capacidad para influir en millones. Hay un influencer chileno que yo ni sé cómo se llama, los expertos por ahí. Un influencer chileno, Germán, un influencer chileno, no sé cuántos seguidores tiene. ¿Cuánto? Vamos a hablar con tus papás. Está al día Cristóbal. 50 millones de seguidores. ¿Sabe que si fuese así, si yo fuera ese tal Germán, 50 millones, pensemos en Argentina, tiene 46 millones de habitantes, me gano Argentina para Cristo? No, es que tú no puedes ser influencer, no puedes, no quieres, perdón, no puedes serlo, no quieres o no puedes.
Porque hay todo un trabajo. Ese hombre, Germán, empezó de muy joven en las redes sociales para tener 50 seguidores, millones, millones. Hay que hacer un trabajo de chino, constante, perseverante, por el tiempo, tras tiempo, subir contenidos a las redes sociales. ¿Se imagina si yo fuera Germán? Si Germán se convirtiera a Cristo ahora, ¿quién le va a ir a predicar a Germán? Que vive ahora en los Estados Unidos. Esa sí que me la sé de primera. ¿Sabes? Si ese hombre se convirtiera, la influencia que podría tener sobre esos 50 millones de personas es impresionante. Ahí Dios te quiere llevar. ¿Escuchó? Ahí Dios te quiere llevar. Es que todavía no comprende. Es que todavía no lo entiendes. Ahí Dios te quiere posesionar. Ahí, en ese lugar. Entonces, cuando hay un hombre que influye en 50 millones, eso es un influencer. Pero cuando son más los que quieren influir en el resto, se llama tiranía, autoritarismo, opresión y todo lo demás, que no quiero hablar de política hoy. ¿Cierto? Mire la característica, póngase de pie. Ya estoy terminando. Póngase de pie. ¿No están aburridos? ¿Seguro? ¿No es porque me quieran agradar a mí? ¿No están aburridos? Entonces seguimos otra hora más. No, si yo estoy terminando, vamos a hacer un resumen de lo que nos queda. Mire la característica, y esto lo pensé, le dije, Señor, revélame cosas, porque yo aquí no tengo ni la idea, pero de lo que yo he visto, escuchado por ahí, algún influencer y todo lo más. ¿Cuál es la característica de un influencer? Mire, esas son las características que tiene que tener un discípulo. Escuche. La característica que tiene, de alguna manera, un influencer, en pocas palabras, son las características que tiene que tener usted, que está escuchando las redes sociales. Usted que está adosado, está adherido a este canal, ¿cierto? A esta prédica que está escuchando ahora en vivo o estará escuchando después. A los discípulos que están en este lugar, son características pero muy parecidas. ¿Como cuáles? El influencer piensa primero distinto de los demás. Distinto. Si no, no estarían ahí donde están. ¿Cierto? Hacen las cosas de forma distintas. Cuando nosotros prediquemos con el mismo mensaje, pero en forma distinta, vamos a ser más efectivos. Porque todavía seguimos predicando como se predicaba en Chile en 1909. Todavía predicamos igual. Los pentecostales todavía salen a predicar a la calle igual como se predicaba al principio de 1909. Igual, no hay ninguna renovación. Yo no estoy diciendo contextualizar el mensaje o mundanizarlo, sino que yo estoy diciendo renovar la predicación, la forma de predicar. Las cosas van a ser diferentes. Así un influencer hace las cosas distintas a las que usted hace y las que yo hago. Por eso tienen tanta gente que le sigue. Mire, el influencer recibe crítica, pero sigue con lo suyo. No le afecta. Y a los discípulos que a veces lo ofenden, hay que levantarlo con una pala de esa mecánica para poder restaurarlo de nuevo. Porque le afecta mucho que alguien chismee, que alguien le ofende, que alguien le diga una mentira. ¿Sabe que cuando la gente habla mal de usted, Dios lo promociona a usted? Si usted no se defiende, Dios lo promociona. Porque están haciendo publicidad. Cuando alguien habla mal de la iglesia a tiempo de cosecha, yo me río. Me río porque digo, están haciendo publicidad gratis. Para allá quiero. Un influencer piensa así. Al influencer lo critican, le mandan mensajes de vuelta. Entró por acá y salió por acá. Pero siguen lo suyo. ¿Qué otra característica tiene un influencer? Alcanzan lo posible a los más. Nunca para de subir contenido a su canal. Son súper creativos e impulsivos. Les gusta imponer tendencia. Escucha a los demás. Los escucha. Son exitosos, son transparentes. Su credibilidad al 100%. Son creativos, carismáticos, comunicadores por excelencia. 100% dedicados a su trabajo. Dominan ciertos temas. Son perseverantes. Esas son las características
que Dios quiere que usted tenga para influir en el mundo. Ahora, ¿cuántos rasgos tiene usted? ¿Sabe que el peso de la levadura es el 1% del peso de la masa? El 1%. El 1 se gana el otro 99. Lo invade, lo leuda, toda la masa, la afecta. Y sabe que no solamente la invade, este hongo que es la levadura, cuando se activa con el agua, ¿cierto? Empieza a hacer crecer la masa, la hace crecer, le trae volumen, lo edifica, lo recontra, promueve a la masa, la muestra. ¿Sí o no? Y con esto voy a terminar. Había algo más, pero con esto voy a terminar. Creo que ya está todo dicho. Algunos ejemplos. Cómo la iglesia primitiva influyó en la sociedad. Hechos 17 del 1 al 9. No lo pongan, solo lo voy a comentar. El alboroto en Tesalónica. Pablo por 3 días predicaba en la sinagoga discutiendo con los judíos. Se ganó a muchos griegos y muchas mujeres nobles. ¿Cómo influía el mensaje del apóstol Pablo en la sociedad? Y porque fueron a hacerle una redada a la casa de Jasón, no encontraron a Pablo, se llevaron a Jasón ante las autoridades, detenido, gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido hasta acá. El mensaje de Jesús es un mensaje para trastornar el mundo, influir en el mundo. Chicos, ustedes que vienen con Reinaldo, el mensaje de Dios es tan poderoso para influenciar en ustedes, que ustedes sean sanos, libres y llenos de Dios, hombres ilustres en la sociedad. Así como la iglesia los recibió con aplausos, ¿se acuerdan? Cuando entraron, ¿les gustó? Así el Espíritu los quiere recibir en el reino. Así. Porque son valiosos para Dios. El mundo le dice a ustedes que no sirven, pero son valiosos para Dios. Tremendamente valiosos para Dios. Son importantes para las cosas del reino. Por eso el mensaje tiene poder. El mensaje de Pablo, se convirtieron muchas mujeres nobles, muchas mujeres adineradas, muchos griegos. Otro caso, mire, el caso de Ananías y Zafira, ¿quién no lo sabe? Dice en capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 11, solamente rapidito, solamente un solo verso, pero mire, escuchen la intención que hay detrás de esto. Todos los que pertenecían a la iglesia y los que se enteraron de lo sucedido, sintieron mucho miedo. No solo la gente de la iglesia. Ananías y Zafira cayeron muertos en la iglesia porque le mintieron al Espíritu Santo. Trajeron una ofrenda y dijeron, esta es una ofrenda de la venta de nuestra heredad del 100%, y no entregaron el 100%. Se dejaron una parte para ellos. Y eso fue una falta para el Espíritu Santo. Y cayeron muertos Ananías y Zafira. Y dice que eso trajo tanto temor a la iglesia y al pueblo restante que pudo escuchar ese testimonio, porque se filtró. Imagínense que alguien caiga muerto hoy aquí por mentiroso, ¿cómo la noticia correría en Rancagua, en Chile? Y la gente ya sentiría miedo. Así pasó. La influencia que tenía el mensaje de Cristo en los apóstoles sobre la iglesia y las ciudades, las naciones, era fuerte. El problema es que hoy no llegamos, no influenciamos ni de esta esquina a la otra. En lo que influencia de la iglesia, honestamente, no llegamos aquí ni siquiera a la avenida Einstein, ni siquiera esa avenida. Quedamos cortos, quedamos en la mitad del camino botado. Otra situación que se dio, mire, qué fuerte, el caso en Efeso, conocen, ¿cierto? La historia en Efeso, cómo el mensaje de los apóstoles afectó la economía y la religión de la diosa Diana de los Efesios. ¿Quién no conoce esa diosa? Que dice que el mensaje llegó a la ciudad, que la gente al convertirse ya no quería comprar las estatuas a la diosa Diana. Y levantó polvora eso.
levantó una crítica, levantó persecución. Cierren sus ojos. Yo le voy a decir el nivel de influencia que tiene usted y que tengo yo hoy en el mundo. Hagamos un ejemplo y que el Espíritu te redarguya. Vaya y preséntese delante de un senador o un diputado de la República y dígale a ese senador que desde hoy las reglas del juego van a cambiar y que solamente él va a aprobar leyes que favorezcan el propósito de Dios sobre esta nación. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ja, ja, ja. Un no tremendo. Porque no creen en la iglesia. Porque no creen en Dios. Porque no creen en los pastores. Cuando vayamos y hablemos con los diputados y los senadores y le digamos así ha dicho Jehová de los ejércitos y venga el temor sobre ellos, va a ser el día que esta iglesia va a tener influencia sobre el mundo. Tenemos que alcanzar las cabezas. Escuchen bien. Dios te ha llamado a predicar el evangelio a las cabezas y no a la cola. Dios te ha llamado a predicar el evangelio a tus jefes, a los dueños de empresa, a los abogados, a la gente influyente, a la gente con estudios y los que no tienen. Pero principalmente te ha llamado también a predicarle a las cabezas de esta nación. Dios nos ha llamado a predicarle a los diputados y a los senadores, a los alcaldes, a los concejales, a los gobernadores, a todo hombre en eminencia humana. Por eso tenemos que orar por ello, no para bendecirlo, para que se arrepientan. Porque si ganas un alcalde para Cristo, hay esperanza en esta ciudad, para que nunca más se repita lo que se repitió con este último alcalde en esta ciudad. Cuando alcancemos un senador y un político para Cristo y que se convierta y demuestre hechos de su conversión, podremos decir que estamos a la puerta de esa gran profecía que hace cientos o de varias décadas se ha profetizado. Chile para Cristo, Chile para Cristo, Chile para Cristo, Chile para Cristo. Les digo, los que son chilenos, con sus ojos cerrados, nacieron en una tierra donde hay una esperanza profética. Chile para Cristo. ¿Escucharon los chilenos? Ahora escuchen los extranjeros. Dios te trajo una tierra donde hay una esperanza profética. Chile para Cristo. No me voy a discriminar con otras naciones, para nada, pero quiero ponerle el énfasis al mensaje. Dios te trajo a la mejor tierra. ¿Lo escuchó? Yo, si soy extranjero, hubiese gritado, saltado. Dios te ha traído a la mejor tierra. A ver, no sé, como que hay pocos extranjeros acá. Dios te ha traído a la mejor tierra. Padre, en el nombre de Jesús, qué poderosas son las parábolas. No hay límites,